Bueno, hola, buenos días. Buenos días a todos los que están conectados. Vamos a dar inicio a esta cuarta actividad del proyecto Salud Centrada en las Personas más allá de la pandemia. Saludamos a todos los que están participando. Esta es una actividad organizada por la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria. En este proyecto también participan las cátedras de enfermedades infecciosas, salud ocupacional y psicología médica. Voy a presentar a los profes coordinadores, la doctora Clara Nis, Patricia Barot y Facundo Tawar. Y Elizabeth Olavarría, perdón, disculpas, que está conectada. Elizabeth, hola, bienvenida. Bueno, muy bien. Hoy a todos y a todas les habrá llegado la invitación. Vamos a basar la teleclínica en una discusión a partir de un caso clínico. Básicamente nos trazamos tres grandes líneas o tres grandes objetivos de esta actividad. Una es discutir a partir de un caso clínico la presentación clínica y hallazgos paraclínicos vinculados a una infección respiratoria aguda grave, que ahora vamos a ver. Después también valorar un poco la disponibilidad y la capacidad de testeo que tenemos en Uruguay y la sensibilidad y la especificidad de los test diagnósticos, que también lo vamos a tomar, que surgió también de la ECO anterior. Y después también reflexionar un poco sobre el impacto epidemiológico de la pandemia o del peso en las infecciones respiratorias en nuestro país en este año 2020, mostrando algunos datos que recogimos. Vamos a contar con la participación como invitada de la profesora adjunta Mariana Guirado, de la Cátedra de Infectología. Hola Mariana, ¿cómo andás? Y vamos a contar también con la presencia del profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de la Cátedra de Virología, PhD Gonzalo Moratorio, que además es el responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo. Así que les agradecemos a ambos su participación en el día de hoy. Y vamos a comenzar leyendo el caso clínico a partir del cual vamos a generar la discusión, que lo va a leer María Eugenia Fernández, residente de segundo año del Samboa, de la UBA Samboa. Nosotros, bueno, les agradecemos a todos ustedes la participación en esta actividad y agradecemos también la presencia de nuestros compañeros en este proyecto, además de la profesora Mariana Guirao, que va a estar, la invitamos especialmente. Agradecemos la presencia de los compañeros de Psicología Médica y Salud Ocupacional, que son parte del proyecto grande y que, bueno, es muy importante que su participación y los aportes que puedan hacer para mejorar y optimizar los resultados de esta actividad. Así que, bueno, gracias a ellos también y bienvenidos. María Eugenia, ¿estás? Sí, estoy. Lujo. Bueno, el caso que vamos a compartir ahora lo elaboramos en conjunto con la otra residente de la UDA, Camila Pereira. No sé si van a compartir la historia. O ya está y yo no la veo. Ahí. Se ve, está viendo. Perfecto. Bueno, es una usuaria de sexo femenino de 43 años que es médica, que es de Montevideo y se atiende en el mutualismo. Como antecedentes personales, es hipertensa en tratamiento contra el Misartran, tiene una dieta hiposódica que cumple de manera irregular, es hipotiroidea, que tiene una tiroiditis de Hashimoto en tratamiento con levotiroxina, sin otros antecedentes a destacar. Tiene el carnet de vacunas vigente con una vacuna antigripal administrada en el año 2018. Y bueno, como antecedentes de la enfermedad actual, el 14 de marzo de este año
Ella asiste a una usuaria en domicilio que manifiesta un reciente viaje a España y que consulta por odinofagia y mialgias. Y lo vio con el equipo de protección personal completo. 2 días después, el 16 de marzo, la usuaria consulta a la unidad de emergencia móvil por fiebre de hasta 38,5, intensas mialgias y cefaleas, sin otra sintomatología, y se le diagnostica una gripe que se indica reposo en domicilio, antipiréticos y aislamiento en domicilio por la situación epidemiológica. El 19 de marzo de este año hace una reconsulta en la unidad de emergencia móvil por agregar disnea de esfuerzo, sin tos, sin expectoración, sin rinorrea, sin otra sintomatología cardiovascular. Continúa con fiebre de hasta 39, de difícil descenso con antitérmicos. En lo urinario no tiene ninguna alteración y tiene una constipación de 14 días de evolución. Del examen físico de esa consulta se destaca una presión arterial de 130/80, con una temperatura axilar de 38, sin nada más a destacar en el examen físico. Piel y mucosas normocoloreadas, en los cardiovascular tiene un ritmo regular de 72 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados sin soplos, está apneica, con un MAP positivo bilateral sin estertores, un abdomen blando de flexible indoloro y no tiene rigidez de nuca. Ahí se decide un seguimiento en domicilio por el médico y le realizan al otro día el hisopado para COVID-19 con resultado negativo. Ahí le hacen una radiografía de tórax, que no tenemos la imagen, pero el informe no muestra ninguna alteración. Y 2 días después, la usuaria reconsulta en la emergencia de su mutualista por mala evolución del cuadro clínico. Por un aumento de la disnea que se hace de reposo, se constata una polipnea de 26 respiraciones por minuto, estertores subcripitantes a la auscultación pulmonar y saturando 87% al aire, por lo que se decide el ingreso a la sala de cuidados intermedios. Ese día se le realiza un segundo hisopado para COVID-19, que también es negativo. Al otro día ingresa a cuidados intermedios y la paciente continúa en aislamiento respiratorio hace 9 días. No tiene palpitaciones, sin dolor torácico, sin edemas de miembros inferiores, una polipnea que satura 85% VA y mejora con la máscara de flujo libre 5 litros minuto, y una presión de 9,5 que requiere la administración de dopamina intravenosa. De la paraclínica vamos a mostrar la imagen de la radiografía de tórax. No sé si ahora Facu o luego la mostramos. Ahí va. Esta es la placa que le hicieron durante la internación, que lo que muestra es esta opacidad inhomogénea que llega hasta casi 2/3 de mi tórax izquierdo, que tiende como a la consolidación y borra fondo de saco. Sí, y un infiltrado intersticial también, que es bilateral. En todo caso, igual ahora después ponemos de vuelta la radiografía y la analizamos con el resto, pero digamos, esa es la radiografía cuando ingresa en cuidados intermedios. En cuidados intermedios. Ahí va. Seguimos con Del resto de la paraclínica que le realizan, del hemograma se destaca una hemoglobina de 9,3 con un volumen corpuscular medio de 78,8, glóbulos blancos de 14.000 y unos linfocitos de 0,7, una PCR de 262, un ASO de 25 y una CREA de 0,82, un ionograma normal, un funcional hemograma hepático con unas bilirrubinas totales de 0,20, una bilirrubina directa de 0,13, la indirecta de 0,07 y una TGO y TGP normales. La gasometría arterial muestra un pH de 7,4, una PCO2 de 2,41, una PA2 de 86 y un bicarbonato de 25.
Se les trajeron dímeros D, que son 3.244, una LDH de 255, una crisis normal y un VIH negativo. Y allí mismo se le realiza el tercer hisopado, que también es con resultado negativo. Se le realizó a los 2 días de eso una tomografía de tórax que informa un proceso de opacificación parenquimatosa que comprende casi todo el lóbulo superior derecho, con componente intersticial y acinar presentando broncograma aéreo. Se observan zonas de vidrio deslustrado en los restantes lóbulos derechos y también izquierda, en segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y basal en ambos lóbulos, donde existe componente acinar asociado y broncograma aéreo. Nódulo calcificado en segmento lateral del lóbulo medio, subpleural compatible con secuela granulomatosa, láminas de derrame pleural bilateral mayor a derecha y pericardio. Aumento del número de ganglios mediastinales de tapado de menos de 10 milímetros de eje menor y restos tímicos. Los tratamientos realizados durante la internación fueron unacin y claritromicina intravenosa. Después está el tratamiento que ya tenía por su presión era el temizaltrán y la levotiroxina. Y bueno, el motivo de la presentación de este caso, como dijeron al principio, es discutir y analizar cómo influyó el contexto epidemiológico actual por la pandemia en el análisis de esta situación clínica. Bueno, como hacemos habitualmente, previo al inicio de la discusión, aclarar dudas o comentarios que surjan de la historia, que bueno, a veces se lee y algunos detalles se pierden. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario antes de comenzar con la discusión, que levanten la mano donde dice participantes. Pueden levantar la mano y Martín levantó la mano, a ver. Hola, buenos días a todas y todos. No, yo quería preguntar en qué momento de la internación o en qué momento es que empiezan con los antibióticos. Porque si bien estaba ahí, no decía en la historia en qué momento de la consulta del proceso empezaron el tratamiento con antibióticos. Tu pregunta es si había comenzado antes ambulatorio o si se le inició directamente cuando se internó. Claro, ¿en qué momento? Porque ahí viene toda la descripción, ¿no? El día a día, ¿no? Y no especifica en qué momento se inició el tratamiento con los antibióticos y cómo fue. Bien. O Cami, ¿lo tienes claro? Si mal no recuerdo, en domicilio no estuvo con tratamiento antibiótico y durante toda la internación estuvo con el tratamiento intravenoso desde el momento que estuvo ingresado en cuidados intermedios. Bien. Sí, siempre fue intravenoso el tratamiento desde la internación. Antes no había tenido nada. Bien. Y a nivel de la gente que vivía con ella y eso, ¿habían síntomas respiratorios y eso o no? Los No, contactos, como decís, todos asintomáticos, toda su familia. Es claro que en ese momento, que en el contexto de pandemia, una vez empezó con los síntomas, lo primero que se indicó fue, bueno, el reposo y el aislamiento, ¿no? Entonces, también de su familia, o sea, ella permaneció en domicilio, pero con el aislamiento recomendado. Este caso, además de lo que planteaba Eugenia, lo trajimos por la dificultad, el desafío diagnóstico que significó, y bueno, nosotros siempre decimos que este problema de salud, como muchos,
en su gran mayoría se resuelve en el primer nivel de atención. O sea, la otra vez decíamos, este partido se juega en el primer nivel de atención, en su gran mayoría, pero bueno, en este caso hubieron algunos minutos que requirieron de otro nivel de atención. Es un caso complejo y entendemos que es bien pertinente para nuestra especialidad porque, bueno, independientemente de los otros recursos que requiera, seguro que nos tenemos que hacer cargo, seguro que tenemos que participar en el proceso, desde el inicio, el diagnóstico, y el seguimiento, y bueno, y después el seguimiento posterior, ¿no? Porque si uno hace una mirada simplista, podría decir, este caso no es para nosotros, porque es un caso que requirió una internación, un caso grave, que requirió internación en cuidados intermedios, pero justamente por eso entendemos que es algo más de lo que aporta toda la complejidad que tenemos, y entendimos que valía la pena compartirlo. Sí, además, obviamente tiene un inicio con síntomas más leves de seguimiento ambulatorio, en domicilio, y que luego en ese seguimiento, en ese acompañamiento, es que aparecen el agravamiento de los síntomas que después requieren otro nivel de atención, pero hasta ahí, y también acompañar y tomar esa decisión, es parte de nuestro trabajo, por supuesto. Bien, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta con respecto a la historia? Adriana. Hola a todos, ¿cómo andan? Una pregunta, al inicio que empieza a ser evaluada esta paciente, ¿no? 14 de marzo. Perdón, estoy preguntando porque no sé si cuando estuvo en domicilio a nivel pulmonar tuvo síntomas, fue ocultada, no me acuerdo, fui anotando, pero eso no lo anoté. Ella fue como médica a asistir a un paciente el 14 de marzo y unos días después comienza a ir con síntomas del malestar general y luego la fiebre. Sí, lo que predominaba era la fiebre y el malestar general, en ese artromialgia. En ese momento no tenía disnea. En la médica. En la médica, exacto. Y el examen físico en esa primera consulta en domicilio era normal. Está, en la doctora, bien. No voy a adelantar nada, espera un rato. El caso de la doctora, ¿no? La doctora es el caso índice, ¿no? Digamos, sí. Buenas, una pregunta, Santiago, acá, Dale. presidente. No sé cómo levantar la mano, por eso. Ahí me está pidiendo que... Ahí va. Pregunta nomás, si la paciente está vacunada contra la gripe de este año, si estuvo. Y si ahí en la historia, en 2018 fue vacunada. Y si en algún momento pensaron en algún otro virus, por el tema, parece que tuvo como una impregnación viral al inicio. Una neumonitis viral, y si pensaron en algún momento en dar corticoides a la paciente o buscar otros virus como H1N1, influenza, porque parece que era como que se buscó solo COVID y se insistió hasta SARS-CoV-2 y sigue. Hasta se hizo 3 veces el hisopado. No sé si se han pensado en otros virus respiratorios. Bien, capaz que antes podemos pensar por qué se pensó tanto en COVID, y después ahí está. en los diagnósticos diferenciales. Si hay alguna otra duda para aclarar con respecto a la historia o algo de la cronología, y si no, capaz que le podemos pedir a Mariana si nos quiere hacer algún comentario sobre la presentación clínica, los resultados paraclínicos, incluso la imagenología, digamos, la radiografía. Hola, buenos días para todos y para todas. Bueno, creo que está muy bien interesante la discusión porque realmente las infecciones respiratorias en general tienen estas características de ser muy inespecíficas. Es muy difícil con la sintomatología, con la signología e inclusive con la imagenología y la paraclínica hacer un diagnóstico etiológico, inclusive en los inmunocompetentes.
de todos modos, hay algunas cosas que el contexto de pandemia además generó bastantes dificultades, primero porque 14 de marzo, el 13 de marzo fue que los primeros casos no en nuestro país, con lo cual estábamos ante una situación muy desconocida para todos respecto a lo que íbamos a encontrar, a cómo iba a evolucionar, con noticias que nos llegaban de otros países que además tienen, que tenían una situación epidemiológica muy grave, muy compleja, y que hacían que realmente se temiera mucho a la situación en nuestro país. Digo esto porque no es de extrañar que en ese contexto se haya insistido tanto en el diagnóstico de la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2 y además porque realmente no es fácil tampoco de descartar o confirmar a veces un patógeno en el contexto de la infección respiratoria. Los elementos clínicos, tanto de la infección que presentaba la paciente como de la infección por SARS-CoV-2, son inespecíficos. Y si bien hay elementos clínicos y paraclínicos que pueden ser orientadores, ninguno es categórico. Y ninguno permite hacer el diagnóstico etiológico solamente con su presencia o con su ausencia. Por lo cual, son cosas que a veces nos ayudan, como señalaba recién Santiago, respecto, bueno, parecía impregnación viral, pero también son elementos que el propio síndrome febril puede ocasionar, como la mialgia, la astenia, el decaimiento, son síntomas realmente inespecíficos. Creo que lo que cabe destacar respecto al contacto, eso sí me parece interesante, la paciente, si el contacto planteado era la valoración en domicilio, el equipo de protección personal bien utilizado, también es cierto que esto lo sabemos con más tiempo, a ciencia cierta, pero el equipo de protección personal bien utilizado hace que uno no considere que eso sea contacto y ha demostrado que eso protege efectivamente a la persona que lo utiliza, cuando ha sido bien utilizado, ¿verdad? Por lo cual, uno no consideraría que eso fuera un contacto, por lo menos a lo que sabemos hoy. Lo otro es que fue muy precoz, o sea, la persona comenzó con síntomas 48 horas luego, o consulta ya por síntomas 48 horas luego de haber valorado a esa persona en domicilio. Con lo cual es un periodo de tiempo muy breve realmente para pensar que ya hubiese desarrollado sintomatología vinculada a una infección adquirida. ¿Me explico? Capaz que no, si uno lo mira hoy a la perspectiva de lo que sabemos, vuelvo a decir, el conocimiento es muy dinámico y lo que sabíamos el 14 de marzo y lo que sabemos hoy es diferente, naturalmente, pero hoy sabemos que es un periodo de tiempo muy breve para considerar que esa pudiera ser la exposición de la persona, que en menos de 48 horas desarrolle síntomas que la lleven a consultar, digamos. Respecto a la sintomatología, claramente es compatible con la infección por SARS-CoV-2. De hecho, cada vez hay más datos de la cantidad de personas que son asintomáticas, pausisintomáticas, que presentan sintomatología de otra índole, inclusive solo síntomas digestivos, solo síntomas oftalmológicos, solamente fiebre, solamente decaimiento. Lo mismo con la imagenología. Nosotros, en realidad, en el Hospital Español donde trabajo, tenemos varias veces que los por más de que haya patrones que son característicos, no permiten ni confirmar ni descartar la infección en ese contexto. Igual, este patrón que presenta Sí, perdón. Porque se nos cortó la imagen, creo que a todos, y el audio, después que en el Hospital Español, que es donde trabajás. No, que nos ha pasado varias veces, los imagenólogos, los especialistas en la parte de imagenología también se han puesto a estudiar y a ver, y han visto en varias veces imágenes que les parecen muy típicas de infección por COVID y que finalmente se descarta o se confirma otro patógeno. Digo esto porque incluso las imágenes más características pueden llevar a error, y más en la situación epidemiológica en que estamos, en que esto es muy raro, digamos, o sea, la probabilidad de que sea otro microorganismo a veces termina siendo más alta. Eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta. Y de todos modos, sabiendo, creo que va a hablar Moratorio en algún momento, la sensibilidad y especificidad que tienen los test diagnósticos y el momento en que son realizados, que también cambia esa sensibilidad, por ejemplo, de qué lugar se toma la muestra, etcétera, que no permiten descartar a veces 100% del diagnóstico, creo que es natural que se haya dado el diagnóstico en la medida que se dio.
Luego, bueno, obviamente que lo ambiental siempre nos importa mucho. Nosotros en infectología, ¿no? A veces nos burlan un poco porque jugamos mucho con lo ambiental, y yo sé que ustedes también, porque realmente muchas veces termina siendo la clave para el diagnóstico, y entonces en realidad es una de las cosas en las que nos parece que insistir vale la pena. Mariana, con respecto a la radiografía o a esos hallazgos, vos hiciste alguna mención sobre los compañeros de imagen que trabajan allá en el español y que han encontrado algunos hallazgos y han intentado sistematizar, que es bastante complejo, y también revisando un poco la literatura, es difícil encontrar una homogeneidad, como decías vos, es muy heterogénea la forma de presentación, también las manifestaciones radiológicas, pero también tenía una radiografía, digamos, como decías vos, unos síntomas compatibles, una evolución temporal que creo que también era muy compatible, ¿no? O sea, por lo menos por lo que se sabía en ese momento, era que en una determinada cantidad de días los síntomas empezaban a empeorar, que luego aparecían también las manifestaciones imagenológicas, y que, bueno, y después se desencadenaba una enfermedad que llevaba a la insuficiencia respiratoria. Entonces, en ese momento, nosotros queríamos hacer mucho hincapié en eso, del momento histórico de hace 6 meses, que aunque parezca poco, es mucho en este contexto, ¿no? Y cómo ha cambiado el conocimiento, todo lo que nos falta aprender. Con respecto a la radiografía, ¿qué te han dicho o qué tipo de manifestación ves más frecuentemente? Bueno, las manifestaciones son variadas. Lo que está más descrito es que en general hay alteraciones, muchas veces imagenológicas, inclusive en ausencia de síntomas, y de hecho en muchos países y en muchas situaciones, ante la demora de los estudios diagnósticos, se procedía, por ejemplo, previo a las cirugías, a hacer tomografía de tórax para de alguna manera alejar el diagnóstico de infección de COVID, en una circunstancia donde el número de casos era muy elevado. La inflamación pulmonar es con mucho frecuente. El derrame pleural, por lo menos de entidad, no es habitual. La imagen de esta paciente, bueno, que tenemos la tomografía, que ve aumento en el número de ganglios y derrame pleural y pericárdico muy discreto, de todos modos podría verse porque se puede por inflamación, no es un derrame pleural de entidad que uno podría decir que capaz que aleja el diagnóstico. Sí se ve una imagen bastante... No es la imagen que está descrita típicamente de COVID, tampoco permite descartar el diagnóstico, claramente. El compromiso pulmonar bilateral es relativamente frecuente. La ecografía pulmonar fue muy utilizada en muchos países, y en realidad hay gente con mucha experiencia en ecografía en nuestro medio, no tanto ecografía pulmonar, y si bien en el contexto de esta pandemia mucha gente de la que ya maneja ecografía, profundizó en lo que es la formación y el conocimiento en el área de la ecografía pulmonar, finalmente, por suerte, la situación epidemiológica no llegó a que se hiciera masivo el uso de la ecografía, sinceramente. En muchos medios, la ecografía permitió llevar la imagen al lado de la cama del paciente, en un contexto donde movilizar al paciente es particularmente complejo, por la gravedad y por la posibilidad de transmisión. Pero bueno, en nuestro medio, en realidad, realmente, si bien en algunos CTI se hizo seguimiento imagenológico con ecografía pulmonar, los intensivistas, muchos de ellos tienen buen manejo de la ecografía y se formaron un poco más en esta área. Realmente no fue masivo por la situación epidemiológica que vivimos, claramente. Probablemente si hubiéramos tenido otra situación epidemiológica, el uso de la ecografía, que es fácilmente utilizable, de bajo costo, accesible, permite no mover al paciente grave, etc., ha demostrado ser de mucha utilidad, y además ha permitido tener equipos que queden en el área donde hay pacientes con COVID y que queden solo para eso, por ejemplo, que de alguna manera fue lo que se planificó en nuestro medio también en este contexto, y que por suerte no precisamos finalmente hacer. Vuelvo a decir, la verdad que por suerte hemos tenido pocos casos, y eso también nos ha dado menos posibilidad de desarrollar, por ejemplo, el área de la ecografía pulmonar en ese contexto.
Sí, por ahí más o menos. Justo por el chat nos preguntaban, Francisco Cirimelo nos preguntaba sobre la experiencia de la ecografía en el seguimiento de los pacientes con sospecha, esto que estabas mencionando vos, Mariana. También lo otro que queríamos resaltar, digamos, que también surgía de este caso era un poco el resto de los parámetros paraclínicos, ¿no? Que también se ha intentado hacer, como decíamos al principio, ninguno ha logrado dar una claridad diagnóstica, de diagnóstico etiológico, pero sí se han intentado sistematizar algunos parámetros que se repiten con mayor frecuencia o que se dan con mayor asiduidad y que se han intentado sistematizar en algunas revisiones que estuvimos viendo, y algunas de esas se cumplían también en este caso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, tenía linfopenia el paciente, unos dímeros D muy elevados, también está descrito el aumento de las troponinas, puede verse una LDH aumentada, el índice de plaquetas y linfocitos, que se ha descrito también particularmente para la sospecha de infección por COVID. Muchos de esos parámetros lo que pasa es que también se ven en el contexto de inflamación, y cuando hay importante inflamación por casi cualquier patógeno. Tanto los dímeros, de hecho, esta paciente es un ejemplo de eso. La linfopenia se ve en muchas infecciones virales y por microorganismos intracelulares, bacterianos también, como esta paciente. Los dímeros D aumentan en el caso de inflamación y muchas veces cuando hay neumonías extensas puede verse aumentado. Y, ¿cómo se llama? Las troponinas en realidad ahí hay una cosa mixta. En la inflamación puede verse, pero es verdad, y de hecho muchos microorganismos también dan algún grado de miocarditis, virales y bacterianos, que también pueden de alguna manera elevar las troponinas y algunas otras enzimas, porque pueden dar afectación hepática, muscular, que eso también puede elevar las enzimas. De hecho lo hemos visto, por ejemplo, con la gripe, que una de las cosas, no sé si recuerdan, cuando tuvimos con el aumento significativo de casos de H1N1, que una de las cosas que íbamos a medir era la CPK, porque sabíamos que aumentaba en el contexto de la destrucción muscular, y la LDH, que también, la LDH aumenta mucho cuando hay destrucción parenquimatosa pulmonar de cualquier causa, y de hecho nosotros lo usamos mucho, por ejemplo, en neumocitis, porque en realidad no hay tanta imagen y hay mucha destrucción parenquimatosa porque hay una inflamación muy difusa, y entonces eso se puede medir a veces de manera indirecta a través del aumento del LDH. Porque en realidad, si bien son parámetros que aunados, aparte servían para ver la gravedad, ninguno es 100% específico. Lo que sí queda claro, y me parece en este caso es bastante, en ese sentido, ejemplificador de la situación, en los pacientes graves, inmunocomprometidos, la búsqueda etiológica debe ser extensa y de arranque. No hay que demorarse en esa vuelta. A diferencia de lo habitual, ¿no? En la mayoría de las infecciones respiratorias no hacemos una búsqueda etiológica de ir a buscar qué microorganismo, porque es un proceso costoso, complejo y caro. Hay que tomar muchas muestras, pero cada vez disponemos de más herramientas, porque tenemos los PCRs múltiples, tenemos, los hemocultivos, antígenos para microorganismos, pero lo cierto es que en los pacientes graves y en los inmunocomprometidos es donde el rendimiento de estas técnicas amerita su uso sistemático. No en la mayoría de las infecciones respiratorias, pero sí en estas situaciones. Y esta paciente, en el momento que que estaba grave, creo que claramente ameritaba una búsqueda etiológica extensa, como se realizó una búsqueda etiológica que creo que valió la pena. Ahí está. Ahí nos puntualizaron sobre la anemia, y eso también es algo que puede suceder en otras infecciones, que se produzca la anemia secundaria a la infección que está en curso. Sí, se puede ver por la propia inflamación. En general es cuando la infección dura varios días, porque para que eso se haga evidente, en general toma algunos días, pero sí, perfectamente se puede ver, y de hecho es uno de los elementos que se toma en cuenta para la severidad, e inclusive de los que, por ejemplo, en el contexto de la sepsis, uno va a corregir de arranque, porque sabemos que le va peor al paciente en la medida de que tenga una anemia importante, y de hecho se tolera menos el nivel bajo de hemoglobina en esas circunstancias, porque es una situación en la que le va peor. A medida que algunas circunstancias específicas se pueden asociar con hemólisis, que no parece el caso particular de esta paciente, la propia inflamación puede ocasionar una anemia. Bien. Y
no sé si ayuda tanto la etiología, si bien algunos, como decía, algunos microorganismos pueden asociarse con cierto grado de hemólisis, que capaz que pueden dar un poco más de anemia, bueno, después la otra es el tiempo de evolución y la gravedad, más que nada. Bien. ¿Qué crees? Nada, siempre eso, ¿no? Que con el diario del lunes uno ve las cosas distinto, ¿no, Mariana? Que no, y es cierto que ahora estamos varios meses después de ese momento, pero ese momento era un momento de gran incertidumbre en todo, con mucho temor, como decía Mariana, y bueno, parece que sí, que hubo como un ensañamiento con el COVID, pero se usaron 3 test, pero por lo menos capaz que Moratorio sabía, pero nosotros no sabíamos, no se sabía mucho de la sensibilidad, de la especificidad en ese momento, había gran dificultad porque tampoco había muchos test, así que experiencia teníamos muy poca y mucho temor. Entonces, creo que, como además la clínica era planteable, la evolución era acorde, o sea, y como decía Mariana recién, no hay nada específico que permitiera descartar. Sin duda que es cierto que hay que pensar en otras cosas, pero esto era como capaz lo prioritario en ese momento de gran incertidumbre, de un poco de miedo por lo que se veía en el exterior y sin saber mucho de capaz que de la sensibilidad y especificidad de los test en ese momento. Así que, bueno, fue como transitó. Que además no contábamos en ese momento con los test que después desarrollar. Claro, en ese momento ¿se acuerda que era la etapa que teníamos 2000 test? Y el bombardeo informativo y viendo todo lo que estaba pasando en todo el mundo. Sí. Por eso lo queríamos situar en el momento histórico, ¿no? Porque es distinto a que se ve la situación ahora. Para el equipo de salud que estuvo cerca, para la familia, en la comunidad. Para las compañeras y compañeros de ellos. Quizás eso tuvo un impacto que, bueno, capaz después pueden aportar los compañeros de salud mental, pero sin duda que fue vivido con una carga adicional a que si el paciente tiene una infección respiratoria aguda grave y no pensaba. Si hubiera sido en 2019. Seguro. Sin duda que el momento y el contexto influyeron en cómo se desarrolló. Mariana, Adriana Pizani estaba levantando la mano. Dale, Adriana. ¿Le diste? Ahí estoy compleja, discúlpenme. No sé si hacer algunos comentarios ahora, después, pero me pareció interesante igualmente en este momento que estamos viendo la historia con esta visión ya del paciente, haciendo una discusión de la paciente en otro nivel. Quisiera justamente, como hablaron ahora, me gustaría decir algunas cosas que me parece son oportunas, dado el contexto histórico que se dio al 13, ¿no? Entonces, me había notado algunas cositas importantes como para destacar cómo se fue dando el pienso, ¿no, verdad?, del equipo de salud en ese momento, que obviamente se va derecho, lo que acaban de decir, ¿no, verdad?, se va derecho a lo que estaba en todos lados, la hiperinformación, lo que venimos hablando, el bombardeo informativo y de todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Nos fuimos derecho al caso COVID cuando sabíamos que estaba centralizado, pero sabíamos poco también. Y no pensamos en otras cosas, ¿no, verdad? En otras casuales, que si hubiéramos ido a un domicilio el 12, pensábamos en una neumonía común y corriente. Y le mandamos a hacer una placa si podíamos. Pero acá no podíamos mandar a hacer una placa. Y este caso se ve diariamente. Por eso lo comento. Esto se ve. Nos entra la duda, COVID, no COVID, hacemos una RX, no podemos mandarlo al centro, patean los compañeros. Hay realidades que se dan, que quería comentar antes de seguir la discusión. En ese contexto, me imagino también que el equipo, imagínate, el equipo protección, no sabíamos cómo, no estábamos preparados y además tampoco sabíamos si era efectivo o no, por lo que teníamos de afuera. Tal vez el ocupacional piensa, bueno, pero cuando nosotros indicamos un equipo de protección adecuado para el riesgo, ¿no, verdad? Adecuado, con un uso adecuado del mismo, no habría problemas.
Ahora, tampoco lo teníamos claro nosotros, o sea, había todo un tema bastante complejo. Una de las cosas que me surge, que lo acaban de mencionar los compañeros ahora, también, es los compañeros. En lo laboral, tenemos una trabajadora de la salud que hoy por hoy es una población de riesgo, lo sabemos, ¿no verdad? Conjuntamente con otros, sabemos que es una población de riesgo. Por lo tanto, automáticamente pasa a cierta paraclínica. Ahora, automáticamente también hacemos el vínculo de contacto estrecho del resto de la población. En ese momento tampoco estaba claro, porque la definición de contacto estrecho la tuvimos porque no me olvido más, trabajamos en turismo todos, por turismo, definimos a nivel laboral incluso, con los compañeros de infecto, de las diferentes cátedras y salud ocupacional trabajando en esto, y también pensamos en ese momento quién eran las poblaciones vulnerables. Empezamos a discutir ese tema. Entonces yo me imagino, en ese momento, ¿qué pasó en el equipo de salud? Los compañeros de esta paciente, los compañeros de trabajo. ¿Qué definición se tomó frente a una sospecha que hasta el momento que no teníamos el hisopado negativo, incluso cuando dio negativo, frente a lo que justamente se decía, no tenemos el hisopado seguro, no teníamos los métodos más claros de estudio? Porque hoy, por más que está todo más claro, sabemos que genera una gran ansiedad y automáticamente sacamos los contactos estrechos, pero empiezan el contacto de esto y se arma todo un problema a nivel laboral. Lo tenemos claro, a nivel laboral empieza una psicosis. Ni hablemos de los, no solo de los compañeros de trabajo, sino de lo que son la psicosis más arriba, ¿no verdad? De quien dirige la institución, ¿no verdad? Se me van a enfermar todos los trabajadores. No sé si es porque se enferman los trabajadores o porque me quedo sin trabajadores para atender. Entonces, todas esas cuestiones las quería tirar antes y después podemos seguir. ¿Sí? Porque frente a un aislamiento queremos aislarnos todos en ese momento. Quería comentar esto, dejo por acá. Buenísimo, Adriana, muchas gracias. Sí, momento de incertidumbre máximo, ¿no? También no entramos en psicosis, pero casi. No tenemos recursos. Sí. Además, sí, era un momento muy particular, bien distinto al actual, donde se intentaba repasar lo que venía, la información que había, de lo que estaba sistematizado, todo cuadraba, todo era compatible. Obviamente todos estábamos con el sesgo, ¿no? Con el sesgo informativo y pandémico, que es bastante inevitable. Ahí Agustina comenta, y obviamente que sea una colega, una compañera, también nos interpela, nos pone en una situación de miedo, de un montón de cosas. Así que realmente fue un momento complicado. Martín también nos decía por el chat que también todo eso, que por supuesto también lo vivía ella, todo ese miedo, toda esa preocupación generada legítimamente ella misma, que además se estaba sintiendo mal y visualizando la reacción del entorno, que esas cosas también modifican la respuesta inmune de esa persona que está en una situación, ¿no? Que además de haber tenido contacto con alguna gente, todavía no sabíamos cuál, su respuesta también podría estar influenciada también por todas estas otras cuestiones. Y tenemos que tener en cuenta que una médica que tiene una población acá, una población de referencia, donde está, en el lugar donde está ella y las residentes, de cual es tutora, entonces, eso también, la repercusión de eso en la comunidad, las dudas de la comunidad, las que había controlado, había visto en consulta 2 días antes, 3 días antes, la semana anterior, también todo lo que se genera a nivel comunitario a partir de un caso, y no es un caso aislado, es una persona que tiene eventualmente contacto con muchas. Bien. ¿Algún otro comentario que alguien quiera hacer? No sé, en el chat no llegó nomás, no. Una pregunta. Con respecto al repaso de un poco de los síntomas, que era también la idea de hacerlo así medio coloquial, como lo hicimos ahí con Mariana, de los síntomas más habituales, y las manifestaciones paraclínicas y radiológicas, un poco creo que eso quedó. Capaz que podemos poner, Hugo, en la presentación, mostrar los síntomas que
que en el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública se vieron más frecuentemente en Uruguay, como para... en la presentación. Abajo. Ahí. Ahí va. Mostrar la primera. Vale. Bien, esta es la limitación que ya les digo a todos. La siguiente, este informe epidemiológico nos lo hizo llegar Allegretti. Es el último publicado, actualizado hasta el 4 de septiembre. La verdad que está bien linda presentada la información. Solamente les vamos a mostrar las primeras dos, siguientes a esta, después vamos a ver las otras. En realidad, esta gráfica lo que muestra es la distribución de síntomas en Uruguay al 4 de septiembre de los pacientes confirmados con COVID que obviamente hayan presentado síntomas. Sabemos que también están los asintomáticos, ¿no? Pero la presencia de la tos, las manifestaciones de infección respiratoria alta, la fiebre, bueno, ahí todos ven, no voy a poner a mencionar cada cosa, pero bueno, un poco esos síntomas que también los tuvo nuestra compañera, la aparición de la disnea, que es en un menor porcentaje, que eso generalmente es cuando hay cierta agravación de la situación clínica, y que ya presentó la evolución. Todavía en ese momento no se hablaba tanto de la anosmia y de la pérdida de sentidos, fue algo que se adquirió, digamos, como criterio más adelante. Pero bueno, ahí a ver la siguiente. Acá lo que muestra es la distribución en los casos confirmados que ingresan a cuidados moderados o a cuidados intensivos. ¿Ah? Ahí está, en azul, en todos, en los ingresados en sala, o sea, los que necesitan un cuidado de menor complejidad, y los que tienen un ingreso a unidades de cuidado intensivo. La presencia de la fiebre, la presencia respiratoria, obviamente, la aparición o el hallazgo de la neumonía, por supuesto de la disnea, digamos, los síntomas de mayor gravedad son más prevalentes en las personas que, teniendo la enfermedad y habiendo desarrollado síntomas, necesitan obviamente de un cuidado de mayor complejidad. En realidad lo lindo de esto era mostrar las gráficas que están muy bien presentadas y que intenten tomar contacto con el informe epidemiológico que realmente está bueno. Acá llega algún comentario esa la vamos a ver después. Un comentario en el chat que es de Rubén Ballesteros, que dice: es importante poder destacar cómo ha evolucionado el pensamiento clínico y el abordaje con el paso del tiempo. Recuerdo en marzo que batimos en clase un encare de un posible caso COVID, en donde planteábamos estrategias de abordaje y recomendaciones. El otro día me senté a leer nuevamente aquella hipótesis y lo que creíamos saber de la enfermedad en marzo me asombra todo lo que hemos descubierto y avanzado. Claramente, es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y después hay una pregunta que capaz que Mariana la contestó, pero radiológicamente, ¿qué es esperable encontrar en la placa de tórax con COVID-19? Mariana justamente decía que esto depende, ¿no? Si es un paciente, depende de los síntomas, de la gravedad, si es un paciente que tiene una infección respiratoria aguda grave, pero que es inespecífico, que lo que se puede encontrar puede corresponder a cualquier patógeno que pueda dar una infección respiratoria aguda grave, ¿no, Mariana? Eso más o menos fue lo que comentaste. Sí, si bien hay descripción de un infiltrado, intersticial, inflamación, y incluso con la ecografía se hicieron muchas descripciones de las líneas B que pueden verse. El patrón no es 100% específico y ya les digo, de hecho nos ha pasado más de una vez de tener imágenes tomográficas informadas como alta sospecha que después se termina descartando o se termina confirmando otro patógeno. Lo que no es esperable es ver cavidades, hay cosas que no son esperables, fibrosis, yo qué sé, nódulos grandes, un derrame pleural masivo, hay cosas que uno no espera ver, que no es lo característico del COVID, y hay cosas que son más características.
infiltrados, patrones bilaterales, pero incluso hemos visto placas que tienen mucho compromiso extenso, bilateral y de todos los campos de todo el campo pulmonar. En realidad, comparto con que la situación epidemiológica y clínica varió mucho de marzo acá, y de hecho, nosotros en marzo, para alguien descartar la infección, esperábamos tener 2 hisopados al menos negativos, y recién ahí levantábamos las medidas de aislamiento, y si habremos aprendido, en ese momento decíamos que no había que usar mascarilla, y ahora no se puede subir al colectivo, al ómnibus, o a entrar a un lugar cerrado sin utilizar mascarilla, y en ese momento, inclusive cuando algunas integrantes del equipo de salud pedían mascarillas para circular en la institución, se decía, no, pero eso no es necesario, nos vamos a quedar sin insumos, porque realmente no se sabía. Y bueno, y cómo ha ido creciendo el conocimiento, y es verdad que recién hoy sabemos cuánto nos protege el equipo de protección personal, o qué cosas se precisan, o tenemos un conocimiento más acorde, por lo menos, a qué es lo que precisamos para protegernos. Y quería resaltar una cosa interesante, me parece, bueno, a todos los que trabajamos en la salud un poco nos pasa, me parece, ese también miedo a ser vector, no sé si me explico, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros entornos, y de hecho, nos da realmente mucho temor, amén de lo personal, bueno, de la posibilidad o no de adquirir la infección uno. Vieron que yo trabajo en el Hospital Español, que es el hospital que fue designado Hospital COVID, y realmente, en un momento estoy haciendo cargo de la emergencia, y el miedo del personal a poder transmitirle a sus seres queridos llevó a situaciones donde la gente dejó a sus hijos con otras personas, o se separó de sus parejas, o se fue a vivir un altillo, o trató de tomar medidas para no tener contacto con nadie de su círculo de contacto habitual, para evitar poder transmitirle la infección. También viendo lo que llegaba a otros países donde el personal de la salud era el más afectado por el alto contacto y las altas cargas de exposición. Porque hoy sabemos que en realidad no es solo el equipo de protección, también es cuánto contacto tenemos y cuánta carga de exposición. No es lo mismo tener un contacto casual que estar trabajando horas adentro de un CTI en el cual uno está rodeado de personas que tienen infección por SARS-CoV-2. Digo esto porque en realidad creo que si bien hoy tenemos otro conocimiento y otra tranquilidad al respecto, sigue habiendo un poco, más allá de la discriminación, de todo y que también lo vimos que pasaba en otros países, ¿no? Hacia el personal de la salud, y cómo eso ha llevado, no sé, la gente de salud ocupacional, capaz que, o de psicología médica, capaz que lo puede valorar mejor, a cómo lo llevamos en realidad todos los que trabajamos en este contexto, no solo con lo que tiene que ver con nuestros pacientes, sino también con nuestro entorno de trabajo y familiar y social. Sí, yo también. No sé si Adriana querías decir algo enganchado con esto. No, está. Perfecto. No, bueno, no sé si a Graciela le habrá quedado claro el tema de la pregunta. Si les parece, podemos pedirle a Gonzalo Moratorio, que ya le presenté al inicio, estaban todas las personas conectadas. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Profesora adjunto de la Facultad de Ciencias, de la Cátedra de Biología, es PhD y es además responsable del Instituto Pasteur, del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus. Gonzalo, ¿estás conectado? Hola, sí, estoy acá. ¿Me escuchan todos bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, nada más decir que creo que vi una mano levantada antes, pero por cámara. ¿Hay alguien con la mano levantada? ¿No? ¿No? Ok. Vale. Bueno, primero agradecerles la invitación. Perdón. Hola, sí, yo Graciela, estaba la mano levantada, era para agradecer la aclaración en cuanto a los hallazgos radiológicos en los pacientes con COVID-19. Gracias. Ahora sí, dale, Gonzalo. Bien, bueno, primero agradecerle la invitación, agradecer de Facu, y bueno, solo contarles que claramente de la parte clínica o
todo lo que es esta discusión, uno aprende mucho, pero claramente mi formación es de científico básico, y ahí lo que toca la biomedicina, contarles que parte de lo que discutieron es totalmente en cuanto al diagnóstico, en cuanto a lo que era la capacidad de testeo en ese momento del país, en cuanto a las técnicas utilizadas, en cuanto a los primeros negativos, luego los positivos. Es algo que se ha visto en muchísimos pacientes. Hay ya varios case reports que muestran esto, así como también la detección del virus por muchísimo tiempo, inclusive por 60, 90 días, que no es el virus, son trazas genómicas, o sea, son restos genómicos. El virus, hay que pensar que se puede excretar también. Hablaron del Hospital Español, también es interesante contarles que nosotros hace ya más de 2 meses estamos en un proyecto con Hurtado y con NIN haciendo lo que es el seguimiento longitudinal del hospital, de todos los pacientes que ingresan a nuestro hospital COVID público por excelencia, y asimismo también haciendo todo lo que es la detección del virus en superficies. Imagínense los teclados donde se ingresan las historias, los pisos, los manurios de las puertas, lo que son las aguas del hospital, las entradas, las salidas, los trabajadores de la salud en el hospital, básicamente para considerar al hospital ese como si fuera un gran ser vivo, ¿sí? Un ecosistema, y poder en el tiempo ver dónde está el virus, cuándo hay. Además, contarles que, por ejemplo, poder secuenciar el genoma del virus desde superficies o desde el ambiente en general, desde aguas, es algo mucho más complicado que desde un paciente, porque claramente en un paciente la carga viral y la replicación nos da la posibilidad de obtener el material genético suficiente para luego secuenciar todo su genoma. Y esto lo pudimos hacer. Y hoy en el mundo creo que hay unos 3 o 4 genomas secuenciados de SARS-CoV-2 de superficies, y uno es el del Hospital Español, que ojalá pronto lo podamos publicar. Estamos trabajando en eso. Pero después nada más decirles que en cosas que comentaron, decirles que me acuerdo de una primera reunión allá a principios de marzo con las autoridades de epidemiología. Estaba Raquel Rosa, estaba algún otro integrante, Héctor Chiparelli y demás, de esa sección, y que claramente en ese momento había nada más que 100 test. Y estamos hablando de la semana del 6 de marzo, y era ahí que realmente queríamos decir, bueno, déjenos entrar a la cancha, porque en ese momento explotaba y se prendía fuego Italia, se prendía fuego España, la cosa empezaba en Estados Unidos, y claramente la disponibilidad de estos test de PCR en tiempo real iba a ser un cuello de botella, y es algo que Uruguay nunca sufrió. También me acuerdo, por más que no sea políticamente correcto, pero es algo que me caracteriza, y generalmente pago un poco ese precio en diferentes ámbitos en donde me desarrollo, es que en ese momento también parte de esas personas también me dijeron que, bueno, se iba a testear al principio, cuando tengamos 100, no sé, 500, 1000 casos, pero luego después, cuando la cosa se descontrole, pensaban hacerlo por clínica, lo cual, sin ser médico, creo que hubiese sido un gran error. Por supuesto, hoy con el diario del lunes hay un montón de historias, un montón de cosas que no se cuentan, que no pasó, como también la posibilidad de traer directamente desde Corea del Sur, quien era la referencia, y era a lo que nosotros mirábamos para desarrollar todo esto, de traer directamente un avión con el equipamiento y los técnicos para hacer el testeo en Uruguay, algo que por suerte las autoridades decidieron no hacer, pero estuvo arriba de la mesa, inclusive con el costo de $3 millones y demás, y confiar en desarrollos nacionales y en la capacidad propia de un sistema científico muy poco atendido, pero que por suerte pudo responder y demostrar tener un músculo suficiente para dar estos insumos que eran tan importantes, porque lo más importante para poder atacar a un enemigo que es invisible es visibilizarlo, y de ahí es que el testeo juega un papel fundamental, así como también el gran trabajo de esos mismos compañeros de epidemiología en seguir los hilos epidemiológicos,
en poder a través de eso reducir los focos antes de expandirse, y de ahí la estrategia Tetris, ¿no? La de test, trace y isolate, la de testear, trazar los contactos y aislar desde el momento que tenemos el infectado hasta los posibles contactos, ¿sí? Luego están las ventanas de incubación del virus. Como sabemos, existe un tiempo luego del contacto en donde el test es claramente efectivo y otro tiempo que no, pero también existen esos pacientes que sí, el test sigue funcionando, y también existen esos pacientes que son totalmente asintomáticos y que tienen alta carga o que tienen baja carga, y también existen esos pacientes que son los considerados super spreaders, super esparcidores, y que tienen realmente, sea por la biología, algo que todavía no entendemos y estamos investigando todos los científicos del mundo, porque hacía realmente muchísimo tiempo, no sé si alguna vez todos redirigieron su potencial o lo que estaban haciendo a mirar lo mismo, independientemente si alguien trabajaba en cómo se foldea, cómo se pliega una proteína, o cuál es la biofísica o la cinética de una reacción enzimática, o los que éramos virólogos, o los que trabajaban en bioinformática, en análisis de secuencias y datos. Realmente todos nos perfilamos a atender este problema. Y eso también ha permitido comentarios como el del compañero o compañera que decía, ahora leo la hipótesis de marzo y todo lo que hemos aprendido hasta ahora realmente es impresionante y ha cambiado significativamente. Pero con gusto estoy para responder algunas preguntas y ya pedirle disculpas porque tengo unos 5 o 10 minutos. Les pido disculpas por eso. Perfecto. Gonzalo, ahí hay una pregunta con respecto a los test desarrollados desde acá, comparativamente con los test que se utilizan en otras partes, hablando de los test de la PCR, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Qué sensibilidad tienen? ¿Qué especificidad tienen? ¿Es dependiente del momento de la historia natural de la enfermedad o no? Bien, vamos bien, Facu, vamos por partes. Con respecto al test desarrollado acá, ahora vieron y está buenísimo que toda la universidad, y por eso es que hay que pelear, y principalmente por lo que significa tener un hospital como el Hospital de Clínicas, en donde validamos gran parte de lo que hicimos a través del grupo de Ballesté, ¿sí? Y sobre todo con una actividad muy, muy sobresaliente, y que quiero destacar de Pablo López, en biología molecular ahí en el Clínicas, que realmente ha sido un colega con un conocimiento y una capacidad de trabajo muy grande. Pero lo que les quiero decir es que nuestro test fue validado contra el CDC y contra el test de Roche y contra todos los test privados que entraban al Uruguay. O sea, básicamente uno cuando importa un test, ¿sí? Imagínense que la pandemia, estamos hablando de que este brote surge en diciembre, enero, y que estamos hablando de que en marzo y que ya en febrero Europa estaba empezando a ser tomada, y no habían los tiempos suficientes para que los test, cualquiera, sea de Roche o de Novartis, de quien sea, pueda ser evaluado, porque había que sacar la herramienta a la cancha. Entonces todos salen con aprobaciones provisorias, inclusive hasta el día de hoy, son aprobaciones que no son las completas porque los tiempos no daban. En cambio, en el test de Udelar, Pasteur, Atgen, ¿sí? Básicamente se nos exigió por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y principalmente la Dirección de Laboratorio de Salud Pública, que ahora no me viene el nombre, Modasi, creo que es la nueva directora, evaluar nuestro test contra cientos y cientos de muestras. Nosotros pasamos más de 1000 muestras, por supuesto. En ese momento eran, digamos, 900 negativas, porque el Uruguay fue subiendo en positivo muy poquito, pero teníamos por lo menos 100, 200 positivas y los resultados fueron muy buenos. Inclusive en el Clínicas, falsos negativos obtenidos con los test comerciales, del cual el Clínicas también compró en una partida y gastó muchísimo dinero en su momento, porque hay que decir que estos test son subvencionados. Esto quiere decir que desde esa fecha, más o menos, desde abril e inclusive desde marzo, nosotros estamos dando los test, tenemos 75.000 reacciones, imagínense que Uruguay debe ir 200 y pico de mil, que ya hemos repartido, más el trabajo de Atgen, y las hemos dado a todos los hospitales. La especificidad
es completa. Eso quiere decir que el mismo test fue realizado sobre virus muy parecidos, como es el SARS, consecuencias sintéticas, porque el virus no existe más, pero en el caso del SARS-1, ¿sí? Fue evaluado contra ese virus, fue evaluado contra H1N1, H2N3, fue evaluado contra respiratorio sincitial viral, todo lo que ustedes pueden evaluar en esos chips, que también ahora no me viene el nombre, que es una tecnología que hoy está, pero antes no estaba, el SARS-CoV-2, ese panel de virus respiratorio, que es muy preciso y que le hacen a los pacientes cuando ingresan. Pero básicamente la especificidad es la misma que la del CDC, y en cuanto a la sensibilidad, anda en unas 15 copias. Imagínense qué poquito son 15 copias de genoma, ¿sí?, del virus circulante. También vi una pregunta pasar por el chat que decía algo de las trazas. Las trazas básicamente quieren decir que imagínense que este virus replica muy cómodamente en células del tracto respiratorio, ¿sí? Y ya deben haber escuchado todo lo que es, y no los quiero aburrir ni entrar en tecnicismos con respecto al receptor, AC2 y demás, pero que luego el virus, yo dije que se puede excretar. Eso quiere decir que puede salir por de las heces, ¿no, verdad? Entonces esto quiere decir que el virus también está replicando en células en donde no está tan cómodo. Y cuando un virus empieza a dispersarse en el organismo, existen cuellos de botellas muy fuertes, y uno está en el tracto digestivo, por el pH, por un montón de cosas, y que en esa célula no se siente tan cómodo, pero claramente tiene que replicar un poco ahí para luego ser excretado con las heces. Esos virus ya se han intentado, ya se ha demostrado en el 99% de los casos, pero esto es algo que cambia todo el tiempo, que cuando intentamos aislarlo y cultivarlo, en crecerlo en un cultivo celular, en un laboratorio de bioseguridad nivel 3, que en Uruguay no hay, lamentablemente. Recién ahora tenemos el comienzo de lo que sería en Salto, ¿sí?, el único laboratorio P3 para poder trabajar con este virus. El virus no es infectivo. Entonces, lo que quiero decir con esas trazas es que lo que queda es un virus que está realmente muy atenuado, que ya está controlado, y lo que queda es parte de esa información del virus en el organismo, que posiblemente no sea, o casi seguramente no sea, un virus que esté replicando en sus sitios blancos y donde realmente puede causar una sintomatología y la enfermedad que causa, pero sí en otros lugares, que también es importante entender, porque eso nos ha ido ir, por ejemplo, a toda la red de saneamiento de Montevideo, y detectar por momentos en 9 plantas procesadoras que eliminan el agua la presencia del virus. También, la pregunta es, ¿para qué podemos usar esta información? Para predecir un brote, si la gente lo está excretando, porque acá juega una variable muy importante, que son todos los asintomáticos, y que cada vez más estudios demuestran que los asintomáticos pueden ser mucho más de los porcentajes que se creen. O puede ser una foto del pasado, encontrar el virus en el ambiente. Son todo cosas que hicimos con nuestro test y otras tecnologías que venimos desarrollando desde la universidad y el Pasteur de Montevideo. Entonces, digo, lo que te preguntaba es, en una persona que haya sido contacto y no desarrolla virus, ¿está bien realizado realizar un test y esperar una semana y realizar otro test? O sea, esperar a que esa persona pueda positivizarse. Sí, básicamente. Y luego, alguien que esté teniendo síntomas, ¿no? Una situación clínica con expresión clínica clara. ¿Es posible que dé negativo si realmente el agente etiológico es por el SARS-CoV-2? Si está teniendo síntomas y está dentro de lo que son los 3 días luego del contacto con el paciente y el día 10, pongámosle 11, 12 de ese contacto, entre el día 3 posterior al contacto al día 10, 12, que dé negativo me sorprendería muchísimo. Bien. Muchísimo. Y tal vez lo podría explicar como un falso negativo. Existe el error humano, existe el error de las técnicas. No creo que pueda dar negativo por la sensibilidad del test, porque realmente es muy sensible, por eso es el estándar de oro, el PCR en tiempo real. Eso con respecto al paciente. O sea que sí, claramente los test deben ser utilizados en determinadas ventanas temporales de cada individuo,
¿sí? En donde hay replicación viral en las células que estábamos hablando, y por lo tanto se puede obtener el material genético del virus. Que dé negativo sería muy difícil. Ahora, tal vez, y ahí le paso la pelota a ustedes, estos síntomas podrían llegar a ser desencadenados por otro tipo de comorbilidad o de componente genético o patología del paciente que se active, y no lo sé. Bien. Mariana, ¿querías hacer algún comentario? No, brevemente, no, más allá de la posibilidad del test, de su sensibilidad y especificidad, hay un tema que tiene que ver con la toma de la muestra también. Totalmente. Que eso muchas veces no es óptimo, no siempre la persona que toma la muestra lo hace de forma apropiada, y eso puede ocasionar que el test no dé el resultado, por más de que la técnica no tenga ningún inconveniente. Lo otro es la sintomatología. Cuando uno busca, la persona ya tiene insuficiencia respiratoria y neumonía, y ya pasaron 10 días, ir a buscar un nuevo hisopado no siempre es la mejor técnica, y ahí a veces lo que habría que buscar es en la muestra del lavado bronquioalveolar, hacer allí la PCR, que entonces tiene más rendimiento. Digo porque a veces no tiene que ver con la propia técnica o la especificidad y sensibilidad de la propia técnica, sino con, bueno, qué es lo que estamos buscando y dónde lo estamos buscando y cómo fue obtenido. Entonces, eso a veces genera dificultades que tienen que ver también con los resultados finales, y bueno, y eso lo vemos con frecuencia, sobre todo porque es molesta la toma de la muestra nasofaringea, y no todo el mundo está capacitado para tomarla, y a veces pasa eso de que no es apropiada. No, y quisiera agregar algo que está en esa misma línea, y que hay estudios en journals como JAMA y el New England y demás, en donde se muestra que hasta un 30% de las muestras tomadas pueden dar negativos por la toma de la muestra. Y es así. Y eso es algo que hay que ponerlo. Ahí el test están dando, y es negativo porque realmente es negativo, pero la muestra no fue bien tomada. O es un paciente donde el virus ahí no está replicando, y tal vez si la muestra era orofaringea, pero el problema de hacer orofaringea es que el reflejo de arcada y de poder de alguna manera, más allá de que se vista con protección y demás, el tomador de la muestra es mayor. También por eso se hace nasofaringea, más allá de que sea más invasiva además. Bien. Nos mandaban una pregunta, ya sé que te tenés que ir, Gonzalo, si tenés 2 minutos. La duda que preguntaba Martín es si hay trazas genómicas que pueden mantenerse durante muchos días después, si esa persona, al realizarse el hisopado, vamos a pensar que en buenas condiciones y a procesar esa muestra, puede dar positivo, ¿no? ¿Cómo no pensar que esas trazas son las que están dándonos un diagnóstico positivo en un paciente asintomático, por ejemplo? Y que si eso, al sacarle una foto del pasado, o sea, una persona que tuvo la infección y que mantiene, digamos, el resultado positivo, si esa persona, ahí el tema en realidad es ver si esa persona puede transmitir o no la enfermedad, que me imagino que en principio no o menos, pero es una foto del pasado con el cual se toman medidas y acciones a nivel comunitario, a nivel de esa persona, se aísla a sus contactos, se hisopan al resto, o sea, desencadena uno de esos hilos, ¿no? Eso es lo que quiero. Sí. No sé si claramente lo desencadena. Lo que dice la literatura es que estas personas, esta literatura que cambia todo, que realmente se va acumulando, que cambia, que se va confirmando también, se va de alguna manera siendo contradictoria en algunos puntos, nos dice que esas personas no son contagiosas, digamos, ya no tienen la posibilidad de transmitir el virus. Estamos hablando de personas que permanecieron con hisopados positivos como por 40, 50 días. No son capaces de transmitir el virus. Ahora, una vez más, hecha la ley, ¿cómo voy a decir? Es biología. Si hay algo que no es lineal y que puede haber casos que sean outliers, que salgan totalmente de la distribución, es eso. Y si pensamos en los virus, o sea, los virus vinieron para mostrarnos exactamente cómo todo lo que creíamos y que tenía determinado sentido puede ir en el sentido inverso. Si no, imagínense lo que pasó cuando hace 50 años empezamos a hablar del VIH
y nadie entendía cómo, de alguna manera, el ARN podía, si se acuerdan de aquella famosa ARN proteína, ¿sí? El ADN tiene la información, se transcribe en RNA, y el RNA es el mensajero y los ribosomas sintetizan las proteínas. ¿Cómo puede ser que un virus ARN vaya para atrás al ADN y se integre en nuestro genoma y persista con nosotros? O sea, los virus llegaron para realmente desafiar todo lo que conocíamos o tenía o por algo, si pensamos en el árbol de la vida, en donde ubicamos todo lo que es ser vivo, aunque sea unicelular, un hongo, una planta, lo que sea, los virus no tienen un lugar en la filogenia de todos los seres que habitan este planeta. Pero los virus tienen algo muy particular, infectan absolutamente a todos los que están en esa rama de los árboles, a todo individuo de cada reino. Eso hace que los virus, bueno, de alguna manera siempre nos desafíen y que tengan una excepción y que haya algo nuevo, por lo cual uno, desde la comunidad científica, sea muy golpeado, muy criticado, pero que tal vez mañana se dice, sí, mirá, esto que era de A a B, ahora puede ir de B a A, o de B a C, por decir algo. Con respecto a la foto del pasado... ¿Cómo? ¿Nos van a ganar el partido? No, no les conviene. No les conviene. Porque si nos ganan el partido, ellos... Hay que pensar que los virus no están vivos, ¿no? Esta es otra discusión, el virus está vivo o no está vivo. Si definimos un ser vivo por la capacidad de hacer ATP, de sintetizar energía, el virus no puede sintetizar energía. Solo puede sintetizar ATP una vez que secuestra toda la maquinaria de la célula y de alguna manera la gobierna y redirige la función de la célula para potenciar, generar más progenie viral. Pero el negocio del virus es coevolucionar con su hospedero. Por eso no hubieron pandemias de ébola, por eso no hubieron pandemias de MERS, de Oriente Medio, del coronavirus de Oriente Medio, ¿sí? Porque claramente terminaban muy rápido con su hospedero, y eso termina también ese foco y ese hilo epidemiológico, todo lo que estamos hablando. Claro. No sé si vas a agregar algo más en esta línea, Gonzalo, ya sé que te tenés que ir. Después nos preguntaban sobre qué posibilidades hay o en qué está el tema del desarrollo en el corto plazo de test rápidos de IgM, o ya test de anticuerpos, digamos. Bien. Todo ya está desarrollado, eso es una iniciativa también, una vez más, de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur. Ahí jugaron Facultad de Medicina, a través principalmente de Otto Bridge, hoy grado 5 de Inmunobiología, jugó la Facultad de Química a través de Gualberto González, y bueno, el Instituto Pasteur y otra vez ATGen, esta empresa biotecnológica que nos permite escalar y poder hacer esto en condiciones GLP y de buenas prácticas, de modo de creer y corroborar bajo normas de calidad y demás. Está pronto hace tiempo, hay unos 200.000 kits de serología también prontos para darlos y demás. A su vez, junto a la Facultad de Química, también nosotros colaboramos en lo que es un test rápido de la presencia del genoma viral. Acá hay que saber diferenciar cuando hacemos serología, estamos viendo, ustedes lo saben mejor que yo, estamos viendo la respuesta inmune del paciente, la respuesta humoral, o sea, ya eso claramente, ya la infección viral pasó. Cuando hacemos estas técnicas como PCR, hay una nueva que se llama LAMP, que es de amplificación isotérmica, que es muy rápido y que creemos que puede jugar un papel clave en lo que es el ingreso de camioneros, en lo que es el turismo y demás, que sin un equipo complejo, PCR, por una reacción colorimétrica, cambiando de color, podemos ver el virus. Pero esa técnica es menos sensible que la PCR. Ahí está la ventana. Eso también está pronto, pero necesitamos una vez más de las validaciones por el Ministerio de Salud Pública, comparar un montón de cosas y demás. Creo que el Uruguay en ese camino hizo bien. Yo leía a mis amigos, yo estuve mucho tiempo afuera haciendo mi postdoctorado, y leía a mis amigos españoles diciendo, y se prendía fuego España, y me decían, tenemos máquinas de PCR ociosas, personal altamente calificado, y no lo podemos trabajar por los nichos. Y si hay alguien que sabe de nichos, y capaz que no soy políticamente correcto una vez más, son los médicos y ese gran corporativismo que a veces existe, ustedes lo saben mejor que yo, en distintas áreas. Y no nos podíamos meter en algo que era de laboratorio clínico, y que esto, y que era de patólogos clínicos, y acá no se necesitaba y nadie quiere. Yo extraño mi vida anterior. No soy
del todo feliz todos los días revisando que los 200 test que se hacen en Pasteur, que se hacen en el CURA, en el Centro Universitario Regional Este, o que se hacen en Salto, en la Universidad de la República, en el CENUR, o que se hacen en Tacuarembó, realmente saber que todo está bien, ver cosas. No, yo quiero volver a la investigación, a hacer ciencia por curiosidad, pero esto era una obligación que teníamos que tener. Y claramente en ese momento lo que nosotros hicimos fue lo que no hicieron otros países porque no se pusieron de acuerdo. Esto lo tiene que hacer este lo tiene que hacer cual, pero hay que hacerlo con este test que está validado, pero no hay tiempo de validación. No hubo tiempo de validación para Estados Unidos, no hubo tiempo de validación para Europa. Lo tapó la ola antes de lograr lograr alinearse, digamos. Exactamente. Y tuvimos autoridades que creo que hicieron las cosas bien y sobre todo un sistema de salud que se preparó como nunca y que manejó esto de forma muy responsable. Ganamos tiempo, lo que compramos fue tiempo, fue aumentar las camas, fue mirar a Alemania. Uruguay no sé si tenía 16 o 17 camas de CTI cada 100.000 habitantes, llegamos a cerca de 30. Ustedes me pueden corregir durante este tiempo. Lo mismo el particionar, el instruir a todo el personal de salud a través de sus colegas que ya empezaban a lidiar con esta afección viral en otras partes. Eso no, el componente universal e integrado del sistema de salud ha sido fundamental. Los hilos epidemiológicos, imagínense lo difícil que es seguir un hilo epidemiológico, ¿no? Yo pensaba, porque uno sale a la calle y uno no se acuerda de todos los contactos. Uno tiene que preguntar, ¿y qué almorzaste? Ah, entonces fuiste al supermercado, porque tomates no tenías, necesito una ensalada de tomate. Y tenés que rastrear a la que realmente estaba ahí en la caja, en la verdulería, y te dio los tomates. Y capaz que charlaste. Cosas así que ha sido un trabajo descomunal de la parte de salud. Ha habido una sinergia muy grande. La teleclínica anterior fue a partir de casos que vivieron compañeras nuestras, médicas de familia, que, bueno, como vos sabés, trabajan en policlínicas, lo que se dice periféricas, pero policlínicas del primer nivel de atención, que justo además eran, una de ellas por lo menos, por ejemplo, era una localidad bastante pequeña, donde ella tuvo una participación y un protagonismo justamente en esto, ¿no? En el conocimiento, en saber, en cómo es el movimiento de ese lugar, de esa comunidad, de esa gente y las posibilidades que se desarrollaron para poder controlar ese brote en San Antonio, en una localidad rural. Sí. Lo hicimos, todos los casos de San Antonio los hicimos acá, porque una de las cosas que nosotros dijimos es que nosotros hacemos el test para ACE. Básicamente todo lo que se hace y lo quiere mandar, lo manda acá, y hay ahí un acuerdo en algunos hospitales como policial, militar y demás. Eso no sé si responde a las autoridades del ministerio o qué, pero mientras acá no importa la política, no importa absolutamente nada, importa seguir como estamos, que claramente somos una excepción. Y siempre pensamos que se va a desmadrar y seguimos así. Sí. Hay que seguir. Gonzalo, sabemos que estás apurado, te agradecemos muchísimo y yo en particular te agradezco la defensa a ultranza de la Universidad de la República. Este es un proyecto de la universidad y eso que vos decís de qué es lo que pasa acá, y porque todos trabajamos de alguna manera. Vos hablabas de las camas de CTI, que bueno, que fue una previsión, pero hay otra cosa que muchas veces se dice bastante poco, que es el desarrollo que tiene el primer nivel de atención, que principalmente es en ACE, y los resultados que ha tenido ACE, no solo en cuanto a la incidencia, que es el prestador que tiene menor incidencia, es el prestador que tiene menor mortalidad, y es el prestador donde se ha seguido eso de los hilos epidemiológicos. Los médicos de familia hemos estado cuerpo a cuerpo con las situaciones, y la verdad que eso también se debe a un sistema de salud, que el sistema de salud es todo, y también al desarrollo del primer nivel. Y me encanta esto de la defensa ultranza de la universidad, porque lo que te digo es cada uno de su lugar hace una contribución sumamente significativa, que capaz que no tiene el nombre de Universidad de la República, pero todos sabemos lo que aportamos en cada uno de los lugares. Así que yo te agradezco especialmente esta participación en esta actividad que nos ha enriquecido muchísimo, y bueno, y la actitud. Muchísimas gracias. Hago mías también tus palabras. Es realmente
muy gratificante poder trabajar desde donde uno no solo es feliz, sino que también puede conjugar determinadas líneas de pensamiento o a veces un poco de idealismo que en este mundo nos falta, pero que es lindo seguir apostando. Muy orgulloso del trabajo de ACE, muy orgulloso del trabajo de todos los médicos. Creo que son los actores fundamentales en el mundo y los más, y eso se ve también en las tasas de mortalidad, los que más han sufrido y sufrirán esta pandemia por arrojar su trabajo hacia los pacientes y sí, a seguir defendiendo la universidad, que claramente problemas los existe como en toda institución que tiene este tamaño tan grande y que claramente hay que solucionar, pero a no olvidarnos de lo que hacen clínicas, a no olvidarnos de quién forma los médicos en este país, a no olvidarnos de que el 80% de la investigación científica del Uruguay sale de la universidad. Y acá en el Pasteur, la mitad de los que trabajamos en el Pasteur somos pagos. En mi caso, que soy dedicación total, tengo una exclusividad total con la universidad, por la Universidad de la República. Bueno, buenísimo. Gonzalo, muchísimas gracias. Por favor. Te mando un abrazo grande. Nos vamos a ver pronto. Igualmente, gracias a ustedes, gracias Negro. Beso para todos, nos estamos viendo. Chao. Capaz que hicimos el desenlace. Sí. Dale, Mariana. No, brevemente quería a volver a la clínica de unas cosas que había dejado como para el final porque no sabía cómo iba a desarrollarse, pero no quería obviar mencionar, porque en este paciente surgió después lo antecedente epidemiológico de contacto con un loro y la situación de la... No sé si no vamos a entrar en eso, bueno, perfecto. No va a llevar las dudas. No sabía si esa vuelta la íbamos a dar o no. Lo que sí es lo del falso COVID. Lo que hemos visto mucho y lo que todos seguimos viendo es muchas veces plantear esta posibilidad, como está bien, hacer los test diagnósticos y descartarla, y las dificultades que nos ha llevado en otras patologías para el manejo de los pacientes, que a veces ha complicado un poco lo de la evolución. Digo, tratar de pensar siempre en la posibilidad de coronavirus está bien, y no dejar de lado otras posibilidades diagnósticas, y en ese contexto la parte de la valoración clínica y paraclínica que también es necesaria, y creo que en eso lo que es todo el desarrollo de todos los niveles de atención ha permitido que se retome de alguna manera la asistencia de las patologías crónicas, etcétera, que había sufrido al inicio de la pandemia algunas dificultades, y que creo que hoy por hoy ha mejorado ampliamente la posibilidad de todas las personas de acceder a los servicios de salud para todo tipo de patologías, independientemente de la pandemia que había generado muchas dificultades en un inicio. Bueno, no, era como para contar el fin de la historia que Mariana adelantó, y que bueno, está bien, porque en realidad eran los comentarios que queríamos hacer, esto que parecía pero que no era, por algo lo del título, era una clamidia que está hecha positiva. Ahí está, en realidad correspondía a una citacosis, ¿verdad? Buscando, surgió el antecedente del contacto con un loro, y bueno, en los resultados de la serología, el 27 de marzo se hizo el diagnóstico de citacosis, con todas las otras cosas que se buscaron negativas. No sé si, considerando que fue una infección respiratoria aguda grave, queríamos mostrar brevemente, ponerme la presentación. No, digo, con respecto a eso, nosotros no lo habíamos puesto desde el inicio porque nos parecía anecdótico también el resultado final, porque realmente cómo vivimos esa situación de esta compañera, transitando esta sintomatología, su internación, los resultados, todo esto que comentamos al principio, realmente fue lo que además nos llevó a repasar mucho y leer bastante sobre las infecciones por COVID y tratar de sistematizar un montón de cuestiones clínicas
Entonces queríamos traer este caso porque realmente la sospecha era altísima, el momento epidemiológico era otro, no era el actual, pero que bueno, que finalmente, por eso a la presentación le pusimos ese nombre que era no todo lo que es parece, ni todo lo que parece es, básicamente. O sea, realmente fuimos todos detrás de ese diagnóstico y bueno, siguen existiendo todas las otras infecciones respiratorias a las cuales nos hemos enfrentado. Claramente la citacosis no es algo, para mañana tal vez sea algo más habitual, pero no es algo que nosotros tomemos contacto tan habitualmente, pero bueno, siguen siendo parte de los diagnósticos diferenciales y de los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta frente a una persona con una infección respiratoria aguda, grave, con determinada evolución, con determinada respuesta a los tratamientos. Bien, no, y considerando, o sea, la citacosis sigue siendo un diagnóstico diferencial y los otros patógenos siguen siendo un diagnóstico diferencial y hay muchos que son más frecuentes que la citacosis y sigamos pensando como si estuviéramos en noviembre del 2019, también, considerando todo lo que hemos visto este año. Bueno, estamos medio corto de tiempo, pero tenemos unas imágenes ahí, esa es como para reforzar, ¿no? El 90% de los pacientes van a transitar en el ámbito hospitalario, vamos a tener, la resolución va a ser sin tener un ingreso hospitalario, y después 7 van a ser pacientes con alguna complicación que requiera el ingreso a cuidados moderados, y 3 de esos 100 requieran ingreso a CTI. La siguiente. Ahí, bueno, esos son, por grupo, es el porcentaje de casos confirmados que requirieron ingreso hospitalario o tratamiento ambulatorio. Ven la diferencia claramente y el aumento cuando requieren ingreso hospitalario en las edades más avanzadas. Pero claramente siempre, en todos los casos, predomina los que se van a resolver en el ámbito ambulatorio. La siguiente. Bien, acá vemos, esto es la tasa de infección respiratoria aguda grave en menores de 15 años. Ahí vemos en rojo el 2018, en amarillo el 2019 y en azul el 2020. Ven que hay un claro descenso del año 2020 y eso puede responder, podría ser que responda a todas las medidas de confinamiento y aislamiento. Podría ser que lo que vale para aislar de COVID también vale para aislar de otros patógenos. Bueno, claro. Sí, las medidas higiénicas, el distanciamiento físico, pero lo que nos llamó la atención con Clara es que cuando leímos y repasamos el informe, no está destacado de la manera que, digamos, con la contundencia que lo muestra el gráfico, ¿no? Estamos hablando de menores de 15 años, donde en las semanas epidemiológicas de entre la 17 y la 35, que es más o menos la que estaremos ahora, el descenso es muy llamativo, ¿no? No está destacado así en el informe, así que bueno, vamos a intentar tomar contacto con alguien del ministerio para ver. El informe dice, no se verifica un aumento de las infecciones respiratorias, lo que es cierto, lo que no dice es que hay un claro descenso. Claro. La siguiente. Ahí es en mayores de 15 años, y bueno, entre la semana 12, ahí sí, eso está destacado, hay un aumento de las infecciones respiratorias agudas, graves, y después en el resto, en el resto de las semanas, no, más o menos. Hubo como un adelantamiento epidemiológico, pero ahora, digamos, en las siguientes semanas se mantuvo parejo y ahora la tendencia, falta transcurrir el resto del año, así que veremos cómo sigue, pero la tendencia parece ser a que sean menores. Exacto. Bien, en realidad esas eran las gráficas que le queríamos mostrar. Les reiteramos que el informe está bueno, las gráficas están lindas presentadas, está muy fácil de entender, así que, bueno,
para los que puedan y quieran. Queríamos destacar eso. No sé si alguien quiere hacer algún último comentario, Mariana, Adriana. O los compañeros de salud mental. Sí, de salud mental tenemos a Juan, que se tuvo que ir, nos escribió por el chat. Pero había en el más. Está Cecilia, creo. Ah, bien. Bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario, ya estamos pasados unos minutos de la hora. Levanten la mano ahí en participantes, cualquier cosa. Bueno, y si no, cerramos la actividad, porque ya nos pasamos del tiempo. Le mandamos un beso grande a Mara. Muchas gracias. Y muchas gracias, Mariana, a Gonzalo, que ya se fue, a Adriana, muchas gracias por los aportes, y al resto de las compañeras y compañeros que se conectaron y de las otras cátedras que participan en el proyecto, a Mercedes, que la veo ahí también ahora. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos el cuarto jueves de octubre. Pero también los invitamos a la clínica que es mañana, que es también la otra teleclínica marcada en este proyecto, a cargo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y el tema va a ser novedades en vías de transmisión COVID-19 y brotes intrahospitalarios. Así que de 10 a 12 nos encontramos por este mismo canal. Mañana, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.